Vamos de inmediato con Orlando Silva y la agenda económica. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días. Bien, muy bien, buenos días. Bueno, IMASEC. yo estoy bien, pero parece que la economía chilena no tanto. A ver. Tenemos muy malas noticias, lamentablemente, porque el IMASEC acaba de darse a conocer hace poquitos minutos atrás por parte del Banco Central, el IMASEC de junio, que hay, como ustedes lo ven, da cuenta de un crecimiento de 0,1% de la economía en el mes de junio. ¿Por qué son malas noticias? Porque es bastante menos de lo que se proyectaba en la previa del dato. Lo que se estaba hablando ayer era habían proyecciones que iban de un 0,6% a un 0,9%. Y eso que ya varios de los analistas de mercado habían bajado sus proyecciones luego de los datos sectoriales que presentó el INE ayer. O sea, casi prácticamente un crecimiento nulo en junio de este año, ya 2 meses atrás. Y la verdad que de alguna forma viene a confirmar lo que se está diciendo, que durante el segundo trimestre la economía chilena se desaceleró, se debilitó respecto a lo que había sido un primer trimestre bastante bueno. Esto viene, por supuesto, es el primer dato de agosto, pero viene acompañado de un montón de datos que conocimos el día de ayer. Conocimos la decisión de tasa de política monetaria del Banco Central, que la mantuvo en 5,75%. Tuvimos decisión de tasa en la Fed en Estados Unidos, tuvimos decisión de tasa en Japón incluso. También tuvimos acá en Chile el informe de finanzas públicas que presentó el ministro Mario Marcel en el Congreso. Tuvimos desempleo, o sea, una cantidad de datos increíble. Y queremos analizar, por supuesto, el dato que acabamos de conocer del IMASEC y en contexto de todos estos datos que hemos conocido durante las últimas horas con el economista jefe de Banco BCI. Me refiero a Sergio Lehmann, a quien nos acompaña hasta ahora en Agenda Económica. Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Gracias por acompañarnos. Oye, acabamos de conocer este dato. Cuéntame, ¿cuál es tu primera impresión? Sin duda un mal dato, tú lo señalabas, digamos, un 0,1% habla prácticamente de una economía estancada en el mes de junio. Sin embargo, hay que mirar con cierto cuidado estos datos. El Banco Central, cuando presenta esta información, da cuenta también, ¿no es cierto?, de un hecho muy puntual que ocurrió en junio y que no ocurrió en el mismo mes del año pasado, y se refiere particularmente al componente de educación. Recordemos que este año se adelantaron las vacaciones de invierno, hubo suspensión de clases, y ese componente tuvo un impacto muy relevante en servicios. Servicios en particular, donde está incorporado justamente educación, tuvo una caída muy importante. Sí. Entonces, si bien, ¿no es cierto?, el dato naturalmente es malo, está afectado por factores puntuales. Y el Banco Central, corrigiendo por ese factor, es decir, de alguna manera ajustando la cifra de forma tal de tener una mejor lectura de lo que está pasando con la economía en ese mes, apunta a que el crecimiento habría sido 2,1%, que es el crecimiento desestacionalizado, es decir, ajustando por estos factores que introducen cierto ruido. Por lo tanto, es cierto, el número es malo, pero ojo que hay algunos factores muy específicos, digamos, que tienden, ¿no es cierto?, a enredar un poco la lectura del dato que nos está entregando, en definitiva, digamos, el Banco Central. Pero en tu consideración, Sergio, ese dato puntual que tú nos mencionas explica toda esta diferencia, porque yo no sé cuál era la proyección que tenían ustedes en particular, pero ayer yo vi que iban entre 0,6 y 0,9. Sí, nosotros tenemos una proyección, la verdad, bastante más arriba que eso, incluso, digamos. Por lo tanto, creo que de todas maneras es una cifra que da cuenta de una economía aún debilitada, una economía que está limitada en materia potencial por el 2%, que de alguna manera recoge estos factores estructurales que han afectado la dinámica de la economía chilena durante los últimos años. Pero, insisto, digamos, hay algunos factores puntuales que, ¿no es cierto?, nos llevan a mirar con un poquito más de detalle qué hay detrás de esa cifra. Y efectivamente hay algunos factores puntuales. Es cierto que, ¿no es cierto?, muchas veces argumentar que los factores puntuales explican tiende de todas maneras, digamos, de alguna forma a esquivar un poco lo que uno está viendo, digamos, de manera concreta. Pero la realidad es que probablemente, dado que estamos hablando de factores puntuales, durante julio sí tengamos, digamos, un repunte bastante más claro en materia de actividad económica. Sergio, ¿cómo cambia las perspectivas esto de cara a ya este segundo semestre que comenzamos? Porque, por ejemplo, ayer vimos que desde Hacienda ya habían corregido levemente a la baja su proyección de crecimiento para este año. ¿Consideras que cambia un poco las perspectivas de aquí en adelante? Nosotros tenemos una perspectiva de crecimiento para este año más baja de la que anunció Hacienda, digamos. Nosotros estamos viendo un crecimiento que va a estar más bien en torno a 2,3%, es decir,
incluso en el piso del rango que dio el Banco Central en su proyección de junio. Creemos que la economía efectivamente está mostrando una recuperación, particularmente, ¿no es cierto?, si bien el dato hoy día no lo refleja, los datos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de comercio, los datos asociados, digamos, a minería, reconocen que la economía efectivamente va tomando algo mayor fuerza, pero es una fuerza limitada por un potencial, que ya lo decía, digamos, está en torno al 2%, reconociendo que todavía, por ejemplo, estamos viendo mucha heterogeneidad en la actividad económica en Chile. Por ejemplo, construcción muy frenada, digamos, la construcción, el mundo inmobiliario, ciertamente, digamos, no está mostrando mayor dinamismo. Estamos viendo también que la inversión está muy limitada, es decir, estamos hablando de una recuperación económica que es frágil, digamos, porque es muy heterogénea. Algunos sectores algo más dinámicos, comercio, minería, otros con ciertos problemas y particularmente, ¿no es cierto?, a partir del dato que conocíamos para junio, servicios que también están mostrando ciertos vaivenes. Sergio, bueno, relacionado, pero en otro tema, ¿te sorprendió ayer la decisión del Banco Central, o lo sorprendió usted la decisión del Banco Central? Porque mi pregunta va, en la previa, el mercado estaba muy dividido respecto a si iba a ser mantener la tasa o un recorte de 25 puntos base, y finalmente la decisión fue unánime de todos los consejeros de mantener la tasa. ¿Qué impresiones te dejó eso? No, nosotros estamos esperando una mantención, en ese sentido no vimos ninguna sorpresa. Ya el Banco Central en su IPOM en junio estaba apuntando a cerrar el año con una tasa política en 5,25%. Eso significaba 2 recortes de aquí a fin de año. Nosotros estamos esperando una pausa, justamente la reunión de ayer, para retomar las bajas en septiembre. Ojo que también ayer, ¿no es cierto?, la FED, si bien mantuvo su tasa de política monetaria, apuntó que hay piso para que en septiembre también baje tasa. Y eso probablemente también deja al Banco Central de Chile en una posición más cómoda para recortar su tasa de referencia en septiembre, de manera tal de no tener presiones sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio ha estado teniendo, ¿no es cierto?, vaivenes, ha estado presionado al alza. Lo que vimos ayer le quita presión y también permite que el Banco Central pueda recortar en septiembre, Sergio, 25 puntos base con un poquito más de tranquilidad. Sergio, Fernando Paulsen acá, te quiero hacer una pregunta sobre si es que fenómenos como lo que está pasando en Venezuela, con todas las posibilidades de migración, pueden afectar y hacer cambiar las perspectivas de proyección económica, y de qué forma. Sí, esa es una pregunta para nada fácil de responder, digamos. Efectivamente, uno podría ver un nuevo flujo migratorio significativo desde Venezuela hacia otras economías. Desde el punto de vista económico, Venezuela hace rato está bien aislado, digamos. Es una economía, primero, ¿no es cierto?, que se ha reducido de manera muy significativa en materia de tamaño durante los últimos años, producto de su crisis y, ¿no es cierto?, la situación política y social que se vive en ese país. Pero el flujo migratorio efectivamente genera ciertas presiones en, ¿no es cierto?, el ingreso de fuerza laboral, digamos, particularmente, ¿no es cierto?, a los países como el nuestro. Lo que hemos visto es que buena parte de esos migrantes están básicamente focalizados en algún tipo de labor, diría, algo más precaria, muy cercano, digamos, al sector informal, generando probablemente alguna presión a la baja en salarios. Veríamos probablemente, ¿no es cierto?, un incremento en la fuerza de trabajo. Si estamos hablando de un flujo migratorio más asociado a sector profesional, mejor formado, eso sí tiene un impacto positivo en materia de productividad, digamos, pero probablemente la evidencia que hemos visto durante los últimos años reconoce que ese flujo tiene, ¿no es cierto?, muchos componentes, digamos, y por lo tanto, si bien puede generar, digamos, algún efecto en crecimiento, probablemente también está muy asociado, digamos, al sector informal, que no tiene un impacto macro muy significativo, muy relevante, derivado justamente de su propia naturaleza. Estamos conversando con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, a las 8:45, comentando este dato que no es bueno para la economía chilena, el magro, casi nulo crecimiento de junio, un 0,1%. Sergio, Hacienda había ajustado el crecimiento de este año por un menor desempeño no minero y lo situó en 2,6 en vez de 2,7. No sé si ya lo habías mencionado, pero ¿compartes esa proyección? Nosotros estamos algo más bajo que eso. Efectivamente, estamos viendo un dinamismo en la economía que está empujado por minería, y de hecho el dato IMASEC hoy día refuerza un poco esa misma visión,
pero por el lado de la demanda interna todavía vemos bastante debilidad. Nosotros estamos proyectando un crecimiento para este año de 2,3%, que está algunas décimas por debajo de lo que está viendo Hacienda. De todas maneras, probablemente hacia los próximos meses vamos a ver mejores cifras, digamos. Efectivamente, dado que el dato IMASEC de hoy día recoge factores puntuales que deberían revertirse hacia los próximos meses, uno deberá ver de todas formas, digamos, un dinamismo algo mayor hacia los próximos meses que nos va a acercar entonces a la cifra al menos que nosotros estamos viendo de crecimiento para el año. Y lo otro que quisiera preguntarte, Sergio, a ver si puedes profundizar, porque tú dices que el factor educación incidió mucho en estas cifras, ¿cierto? ¿De qué manera educación puede crecer o decrecer? No me queda muy claro. Lo que pasa es que, tal como el propio Banco Central lo señala, las vacaciones de invierno se adelantaron durante este año, algo que no ocurrió el año pasado. Por lo tanto, el componente educativo, que es importante en estos servicios, se compara con un nivel bastante más alto relativo al 2023, porque no hubo provisión de educación en el sector escolar. Y por lo tanto, ese factor lleva a que la actividad en el sector de educación muestre una contracción muy relevante respecto a junio del año pasado. Perfecto, esa es la diferencia. Pero en julio, ¿no es cierto?, los colegios estuvieron funcionando versus, ¿no es cierto?, 2023, donde hubo vacaciones. Por lo tanto, en julio, con toda seguridad, vamos a ver un salto en educación y, por lo tanto, en servicio, que va de alguna manera a compensar la fuerte caída que vimos durante el mes de junio. Clarísimo. Sergio, también respecto a otros temas, Fernando te consultó sobre la situación en Venezuela, pero también ahora estamos viendo una nueva tensión en la zona de Medio Oriente. Ayer tuvimos un alza más o menos importante del petróleo y ahora está con una leve corrección, pero ayer fue bien importante el alza. Esto, sumado, por ejemplo, a lo que ya hemos analizado del tema del alza de la energía, si escala este conflicto, ¿podríamos ver nuevas presiones inflacionarias desde el punto de vista de la energía? A ver, efectivamente hoy día estamos viendo riesgos geopolíticos relevantes, digamos, a nivel mundial, y el petróleo tiende a ser muy sensible justamente frente a esos riesgos. Efectivamente, digamos, si es que el precio del petróleo escala mucho más arriba, eso podría generar, digamos, algunas presiones sobre el precio del combustible. Ahora, la evidencia muestra que en general estos son factores que son más bien de carácter transitorio, digamos, y por lo tanto tenemos saltos en el precio del petróleo, pero luego tiende, digamos, a corregirse y alinearse más bien con lo que son los fundamentos, digamos, en ese mercado, digamos, que tienen que ver con la oferta, que tienen que ver con la demanda. Por lo tanto, eso podría generar, digamos, factores más bien de carácter transitorio para luego corregirse. Por lo tanto, yo diría que, en términos generales, no es un foco hoy día importante de preocupación respecto a la inflación. Y, de hecho, el propio Fondo Monetario lo señala, ¿no es cierto?, en un reporte que publicó hace algunas semanas atrás, y la FED ayer también lo apunta, en donde básicamente la mirada respecto a la inflación está puesta en servicios. Los sectores servicios es el que estaba mostrando mayor inercia, tiene que ver un poco con cómo se acomodaron las economías tras la pandemia, donde el sector servicios en general mostró una demanda muy fuerte, digamos. Eso tiene que ver con hotelería, tiene que ver con restaurantes, tiene que ver con viajes, algo que estuvo muy, ¿no es cierto?, contenido durante la pandemia y generó tras ella un incremento muy importante en la demanda de esos componentes. Y ese es el segmento, el sector que hoy día en realidad, digamos, genera mayor atención. El Banco Central también allá en su comunicado, digamos, pone cierta mirada más bien en la evolución de la inflación en el sector servicios, donde en nuestro país también está mostrando algo mayor de inercia de lo que probablemente hubiese querido. Ahora, Sergio, estamos conversando con Sergio Alemán, economista jefe del BCI. El Banco Central no ha ocultado de que se puede venir puede continuar de alguna manera un proceso de baja de tasas de interés. Hoy día dice todo eso ha parado, pero desde ese punto de vista, ¿puede la institucionalidad financiera chilena generar condiciones, ya sea favorables o condiciones que eventualmente hagan variar la expectativa que se tiene sobre la economía el próximo mes? A ver, yo creo que es importante entender de que el proceso de baja de tasas del Banco Central no ha concluido, digamos, tal como tú señalabas. Hay una pausa. Claro, no, hay una pausa y debería continuar hacia adelante. El mercado ya tenía más o menos incorporado de que hacia fin de año la tasa va a recortarse respecto al nivel de hoy día, todavía 0,5% adicional, y ese proceso debería continuar durante 2025. El mercado está
viendo de que ese proceso va a continuar, pero sí nosotros tenemos una diferencia respecto a lo que podría ocurrir en 2025. Nosotros creemos que el Banco Central va a bajar más rápido, básicamente por lo siguiente. Hoy día la tasa es 5,75%, pero la estimación de la tasa neutral o de equilibrio, o aquella tasa que no genera ni impulso ni resta impulso a la economía, que es la tasa que iría a ver cuando la economía ya está en una situación equilibrada, creciendo a velocidad crucero, digámoslo en esa forma, esa tasa debería estar en 4,25%. Por lo tanto, nosotros prevemos que el mercado, especialmente durante 2025, va a ir recogiendo justamente esa visión. ¿Y eso qué significa? Que la recuperación de la economía todavía queda camino por recorrer y se va a manifestar todavía, ¿no es cierto?, en 2025 por una mejora en consumo. El consumo debería seguir mostrando, una recuperación producto de la baja de tasa. Ese es uno de los canales a través de los cuales actúa la política monetaria. Y también las tasas de más largo plazo, que han estado algo altas todavía, ¿no es cierto?, durante un buen rato, también deberían comenzar a bajar. También, ¿no es cierto?, vinculado a lo que va a pasar con las tasas afuera. Las tasas afuera, las de más largo plazo, deberían tender, a bajar algo más, especialmente cuando la Fed comienza a recortar tasas. Ayer ya tuvo una baja importante las tasas de más largo plazo en Estados Unidos, la tasa de 10 años, hoy día también está abriendo la baja, y hay un componente por razones de arbitraje sobre nuestra tasa que también tiende a bajar, Arbitraje me refiero, a que los flujos de capitales se mueven, ¿no es cierto?, libremente entre Chile y el resto del mundo, y por lo tanto, cuando hay condiciones más favorables en uno que otro economía, tienden, ¿no es cierto?, a generar flujos que al final lleva a equilibrar eso. Sergio. Y por lo tanto, hacia 2025 deberíamos ver también alguna mejora en el sector inmobiliario en la medida que eso se vaya traduciendo también a que las tasas, por ejemplo, de créditos más largos en Chile se vayan también normalizando o bajando. Estamos conversando con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, son las 8,52. ¿Qué podemos esperar del comportamiento del dólar, que estuvo alto durante todo julio, pero que ha tenido como quiebre de tendencia los últimos 2 días por la recuperación del cobre? Nosotros prevemos que el tipo de cambio va a seguir en una senda más bien hacia la baja hacia los próximos meses, con ciertos vaivenes. Hay fluctuaciones que se producen por shocks o noticias muy particulares en una u otra dirección. Efectivamente, durante la última semana el precio del cobre tuvo una incidencia importante. También, ¿no es cierto?, ha tenido una incidencia el hecho de que la Fed no daba todavía señales muy contundentes de comenzar a bajar tasa. Eso también contribuyó y está contribuyendo hoy día a bajar algo el tipo de cambio. Nosotros vemos que hacia fin de año el tipo de cambio debería estar algo bajo 900 pesos por dólar, porque es precisamente es el nivel que es coherente con los fundamentos de la economía chilena, con una economía que crece en torno al 2%, es cierto, mucho más bajo de lo que estábamos acostumbrados en el pasado, pero claramente, ¿no es cierto?, va en esa línea. Hay hoy día también alguna visión algo más favorable respecto, por ejemplo, a acuerdos en materia de reformas, por ejemplo, lo que tiene que ver con evasión y elusión. Ojalá que haya avances también en pensiones, lo cual también podría ser, ¿no es cierto?, un componente que permite recuperar confianza, permite, ¿no es cierto?, mirar con una mirada un poquito más optimista lo que puede venir hacia adelante, y eso naturalmente tiene un impacto en el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene 2 roles al final, Es una suerte de mecanismo para enfrentar shocks. El tipo de cambio tiende a subir cuando hay un shock negativo desde afuera o desde adentro, para acomodar la economía a ese shock, y estimular las exportaciones, pero también uno lo puede entender como un termómetro de la situación económica, y en la medida que va mejorando, el tipo de cambio debería tender también, a ir reduciéndose gradualmente, y como ya bien decía, lo estamos esperando algo bajo 900 pesos a fin de año. Buena noticia en ese sentido, entonces, porque eso también empieza a reducir presiones inflacionarias desde algunos sectores. Sergio Lehmann, muchas gracias, economista jefe del BCI. Muchas gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Nos vemos. Bueno, hoy día estamos 1 de agosto. Ustedes lo estuvieron conversando esta semana junto a Seba Aguirre. Hay que pagar el arriendo. También. Un buen recordatorio. Un buen recordatorio, sí. Entra a regir la ley Carin. La ley Carin, desde hoy. En un ratito más va a haber una pauta que va a liderar, por supuesto, la ministra del Trabajo, explicando todos los detalles de esta normativa que entra a regir hoy día, que sanciona el acoso, el maltrato sexual, laboral en ámbitos de trabajo. Obviamente hay muchas dudas todavía, recién está empezando a regir. Durante la última semana la Dirección del Trabajo emitió varios dictámenes tratando de ir aclarando algunas de estas dudas, pero persisten, por ejemplo, en el sentido de que se entiende que va a ser mucho más estricto de qué conductas se pueden considerar maltrato laboral o acoso laboral
Así que obviamente a partir de ahora vamos a tener que ir haciendo el análisis de cómo se va desarrollando esta normativa. Lo importante es que las empresas tenían que actualizar sus protocolos, mejorar sus protocolos, adaptarlos a esta ley. Hay páginas web de la Dirección del Trabajo, hay varios en el Ministerio del Trabajo donde está este librito, que se emitió un librito con todos los detalles para que la gente, los trabajadores puedan saber cuáles son las obligaciones, los derechos que tienen a partir de esta ley y por supuesto vamos a ir revisando porque es una normativa, me parece, bastante importante por los tiempos que estamos viviendo. Porque es una ley que además busca generar un cambio cultural y lo hemos estado conversando, ¿cierto? Una cuestión que debiera ser de perogrullo, evidente. Tratarse bien, si usted es superior, no abusar, no tener conductas que puedan, generar climas adversos, hostiles en el trabajo, pero que evidentemente se dan en ambientes humanos, entonces el legislador intenta intervenir sobre eso. Y es una apuesta, es una legislación que se aprobó con una amplia mayoría en el Congreso, pero ¿cómo se implementa? Claro, porque ahora va a bastar solamente una situación en que una persona se sienta menoscabada para poder hacer esta denuncia. No va a tener que ¿cierto? ser una conducta recurrente, va a ser una sola situación y han surgido dudas de situaciones que quizá de repente no entran en la cabeza a algunos o a toda la gente, pero que si uno empieza a hacer un segundo análisis, quizás sí. El tema de los apodos, por ejemplo. Se ha hablado del tema de los apodos. ¿Puede ser considerado? Incluso se ha hablado también del tema de uso de stickers. De los stickers de los grupos de WhatsApp, de compañeros de trabajo, de otras personas. También se ha hablado sobre ese tema. ¿Qué podría pasar con eso? Entonces, hay varias dudas que vamos a ir necesariamente viendo a medida que la ley se va aplicando, que los tribunales, que la Dirección del Trabajo, los tribunales laborales eventualmente vayan estableciendo dictámenes, sentencias al respecto y, por supuesto, vamos a tener que ir adaptándonos y haciendo este cambio cultural que me parece que también es razonable. Y vamos a tener que ver otra variable también. Normalmente cuando pasan este tipo de cosas, aparece una nueva ley que sanciona algo que es mucho más frecuente probablemente de lo que uno sabe o se da cuenta. De pronto entra a generarse una nueva presión de demanda, de querellas, de uso de la ley, para lo cual no necesariamente estaba preparado el aparato institucional. El sistema, claro. El sistema. Porque la ley genera una nueva posibilidad, pero el establishment que la recibe sigue idéntico. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto se puede esperar en términos de algo que, si uno tuviera que apostar, crees tú que va a ser a gotitas que van a aparecer estas inclinaciones de judicializar la situación usando esta ley Karin, o eventualmente va a esperar un rato y, como siempre pasa, uno espera a ver si es que los otros empiezan a usarla y los resultados, y de repente tenéis una avalancha? A mí me daría la impresión de que sería algo más paulatino. Yo creo que, porque como decía Carola, esto apunta también un cambio cultural, y esos cambios culturales no se dan de sopetón y no se dan en todas las personas al mismo tiempo. Claro. Lo que sí van a tener que hacer las empresas es habilitar, y lo hablábamos ayer también, instancias, canales, exactamente, como protocolos de eventuales denuncias, y para eso hay que estar trabajando a toda máquina, porque la ley empezó a regir, como tú dices hoy día. Informarlo a los trabajadores también. Claro. Porque muchas veces yo creo que pasa que pueden existir algunos protocolos, pero mucha gente o los trabajadores pueden no conocerlos. Y hay muchas consultas a empresas especializadas en manejo de personal, ¿cierto? Sí. Entonces tú dices, hoy día va a haber una pauta y hay una especie de guía que entrega el gobierno, ¿cierto? Hay una guía que, no recuerdo el nombre en este momento de esta guía, pero está disponible en el sitio web de la Dirección del Trabajo, del Ministerio del Trabajo. Es una guía bien didáctica que va explicando un poquito los cambios que trae esta ley, algunas de las conductas. Así que el llamado a toda la gente a informarse sobre esto y, por supuesto, a estar bien atentos por parte de trabajadores
y de empresas. Y a implementar un ambiente laboral, digamos, o todos contribuir para un ambiente laboral Por supuesto. donde prime el buen trato y el respeto, ¿cierto? supuesto. Que parece evidente, pero muchas veces no sucede. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias, Nos vemos. Orlando. Orlando Te Silva.